Hola, hoy quiero contarles una historia que ocurrió hace aproximadamente unos 28 años, que la viví en carne propia. Tenía alrededor de 16 años y fue un verano en el cual hice un viaje. En ese viaje quería yo disfrutar de la naturaleza porque a nosotros nos encantaba eso. Y digo nosotros porque siempre yo disfrutaba conjuntamente con mi mejor amigo, que se llamaba Fernando. Es más, se llama Fernando y capaz que cuando él escuche esto lo va a recordar. Recuerdo que en esa época que yo tenía 16 años habíamos planificado salir conjuntamente con él después del colegio a la finca de un abuelito mío. Nosotros queríamos ir a esa finca porque nos encantaba disfrutar de la naturaleza, del río, comer los plátanos que se daban ahí al noroccidente de Pichincha, específicamente en los bancos. Queríamos ir a la hacienda del abuelito Félix, pasábamos sumamente bien. Era un viernes por la tarde, cuando nosotros habíamos planificado, estábamos todos deseosos porque queríamos nosotros pasarla bien ese fin de semana. Recuerdo que cada uno después de clases, tomó el autobús para ir a sus casas, comimos, nos alistamos para salir. Como más o menos el bus tomaba alrededor de 3 horas en llegar a la población de Los Bancos desde Quito, que es la capital del Ecuador, quedamos en encontrarnos en una calle principal para tomar el bus. Resulta que llegó la hora de encontrarnos a las 3:30 de la tarde, pero por cosas del destino, Fernando no pudo llegar a esa hora. Entonces me llamó y me dijo que le espere. Yo le dije que no había ningún problema, pero que tome en cuenta de que el tiempo que se va a demorar el bus va a influir mucho en nosotros llegar a la finca, porque había que caminar largos 7 kilómetros. Y si llegábamos muy en la noche, era muy probable de que no pudiéramos ver nada, porque obviamente en el campo no hay alumbrado público, no había luna, no había nada de eso. No estábamos en época de luna, obviamente la luna sí hay, pero no estábamos en época de que la luna alumbre. Bueno, pasó media hora de eso y me llamó Fernando y me dijo que iba a estar a las 6 de la tarde en mi casa. Yo le dije que se apresure porque el último bus que salía para allá salía a las 7 de la noche. Efectivamente llegó Fernando, caminamos hacia la parada del bus, tomamos el bus, pero por avatares del destino nos demoramos más de la cuenta. Un derrumbe en la carretera nos hizo esperar más tiempo del debido. Llegamos a la población de Los Bancos a las 11 de la noche. Ya no había nadie, había una pertina llovizna, garúa como le dicen acá en el Ecuador, y mucha neblina. Nos dispusimos a caminar los 7 kilómetros porque por la hora tampoco había una ranchera o chiva que nos podía trasladar hasta la finca. Entonces empezamos a caminar. Íbamos caminando. Recuerdo que a mi amigo Fernando le encantaba el rock pesado y hasta un poco satánico en el sentido de la palabra, porque era un rock muy pesado. Y él fue llevando su Walkman en el cual estaba escuchando eso. Yo sinceramente prefería conversar, pero bueno, eso era gusto de Fernando y como éramos muy buenos amigos, nos respetábamos y cuando él quiso escuchar eso le iba. Sin embargo, como yo no pensé que podía pasar, pero quise bromear con él, le advertí que no escuche esa música porque se le va a aparecer un duende. Cosas que yo no creía, por supuesto, yo nunca he creído que se va a aparecer un duende ni nada hasta esa época, pero sin embargo me burlaba de él. Empezamos la caminata y empezamos a adentrarnos en la selva, empezamos a caminar, empezamos a encontrar el camino estrecho, un camino de lodo, un camino de piedras y no se veía nada. Teníamos cada uno una linterna, pero había tanta neblina que, como entenderán, cuando se alumbraba hacia la neblina hacia adelante todo se reflejaba, aparte de que había llovizna y eso
más bien nos enceguecía y no podíamos ver nada. Entonces, por lo tanto, andábamos caminando con las luces apagadas. Fernando se cansó de escuchar su música y empezamos a conversar. Y yo lo empecé a molestar y le dije, de gana te pones de escuchar esto porque te va a venir, van a venir y te van a jalar y te van a ir llevando, pero en tono de burla. Fernando lo que hacía era reírse y más bien nos moríamos de la risa al recordar las cosas que nos ha sucedido en el colegio, con nuestros amigos, con los profesores y en casa, y continuamos el viaje. Mientras estábamos caminando, pasamos por el lado trasero, por la parte de atrás del cementerio. Yo le dije a Fernando, sabes que nunca me ha gustado pasar por aquí, más bien caminemos rápido, vámonos rápido. Y Fernando me decía, no, vamos despacio, estoy cansado, ya estamos caminando bastante. Y yo le decía, sí, pero no me sabe gustar, aquí es bien feo caminar. Y yo le decía a Fernando, es mejor que apresuremos el paso, no me gusta, no me siento bien aquí, jamás, cuando yo he pasado por aquí jamás me he sentido bien, he sentido una energía muy pesada. Fernando me quedó viendo, me hizo parar un momento y me dijo, tú estás creyendo en tonterías, me haces reír, me dijo. Y continuamos la caminata. Después de un minuto que ya estábamos caminando y empezamos a sentir ya el cansancio de todos los kilómetros que ya habíamos recorrido, que por así un poco más acordándonos ya habríamos recorrido casi la mitad del camino. Fernando me dice, esperemos un momentito, estoy bien cansado, ya estamos por llegar. Yo le dije, está bien, y nos sentamos uno frente al otro en el camino y estábamos esperando a que retomar fuerzas, pero de repente empezamos a escuchar en la parte de más arriba los cascos de un caballo que se acercaba donde nosotros. Pero no parecía que iba a llegar muy rápido porque se lo escuchaba a lo lejos. Entonces yo le dije a Fernando, tengamos cuidado porque vaya a ser algún caballo desbocado y que nos puede hacer daño, que nos juntemos en un lado del camino y sigamos en línea recta. Eso hicimos, empezamos a caminar, pero empezamos a escuchar nuevamente los cascos del caballo y esta vez corrían más rápido y se los escuchaba más cerca. Nosotros empezamos a caminar porque dijimos, igual puede ser que están atrás nuestro y el caballo nos está siguiendo, y empezamos a acelerar el paso. Y el sonido se hacía más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que hubo un momento en que yo dije, alguien nos está siguiendo. Ya cuando Fernando se dio cuenta de eso me dijo, corre, porque pueden ser ladrones. Y eso hicimos, empezamos a correr y el caballo seguía tras nuestro y de repente sentimos que por delante de nosotros una sombra enorme se cruzaba. Un caballo enorme se cruzó delante de nosotros y nos quedamos nosotros paralizados del miedo, pensando en que nos iban a robar en ese momento. Recuperamos el aliento y vimos que no había nada y empezamos a caminar nuevamente, ya los dos asustados. Tomamos bien nuestras mochilas, las ajustamos a nuestras espaldas y continuamos la caminata, pero ya con paso más acelerado. Volvimos a escuchar el caballo, pero esta vez el caballo se paseaba por delante de nosotros. Veíamos la sombra que estaba delante nuestra y nosotros que lo único que hicimos fue hacernos a un lado y quedarnos escondidos dentro del campo, en las matas. Sentimos que el caballo se empezaba a acercar poco a poco, y empezamos a sentir que alguien nos empezaba a mirar, que alguien nos estaba observando. Nosotros del miedo salimos corriendo despavoridos y en eso empezamos a sentir que alguien corría atrás de nosotros, que alguien trataba de tomar nuestras mochilas y jalarnos. Ese era un miedo totalmente espeluznante. Nos daba ganas de gritar, nos daba ganas de correr, pero tampoco podíamos y la desesperación era lo único que teníamos dentro de nosotros y hacía que corramos lo más rápido que podamos. Cuando estábamos ya a punto de llegar a la finca, empezamos a escuchar un toro
que empezaba a mugir, un toro, una vaca, yo no sé, pero empezaba a mugir, pero era un mugido de desesperación, un mugido de angustia, porque se le escuchaba a lo lejos. Y ya cuando estábamos por llegar, otra vez sentimos que algo se puso enfrente de nosotros, algo que no nos quiso dejar pasar. Y si nosotros nos íbamos a la izquierda, él también iba a la izquierda. Si íbamos a la derecha, también se iba a la derecha. Encendimos nuevamente las linternas, pero esta vez las linternas no funcionaban bien. Era como que la energía que tenían se consumió y era una luz muy tenue. Y cuando ya funcionaron bien, no encontramos nada. Fuimos corriendo hasta la finca, ingresamos a la finca y esperé. Yo tenía la esperanza de que el abuelito nos escuchara y nos abriera la puerta. Lamentablemente, cuando yo llegué y llamé a la puerta, toqué a la puerta, el abuelito no me contestaba. Quizás se fue a visitar a alguien, quizás se fue a buscar a alguien y no estaba, simplemente no estaba. Entonces, con Fernando dijimos, nos va a tocar dormir fuera de la casa, porque no podemos ingresar. Y ya cuando estábamos dispuestos a dormir fuera de la casa, recordemos que estoy hablando de una finca allá por el año 90 y algo, 90 y pico, cuando no había luz, era una finca rústica, una casa rústica, de las típicas casitas del campo, donde no tienes lujo, sino que tienes simplemente unas maderitas para cubrirte de los elementos, de la lluvia, del viento, inclusive donde no hay un servicio higiénico, sino que tienes que ir a una letrina que quedaba más lejos de la casa. Pero bueno, nosotros llegamos y nos dispusimos a dormir. A Fernando le cedí la hamaca porque por mi espalda yo no podía dormir en ella y me acomodé en una banca. El momento en que estamos empezando a dormir, Fernando me dice: Manolo, ¿estás escuchando esos pasos? Alguien está viniendo. Yo le dije, no, realmente no lo escucho. Me dice, sí, escucha, está viniendo alguien, está caminando alguien. Cuando ya termina de decirme eso, mi amigo, escucho los pasos, que se acercaba alguien. Pero por la pisada, no era alguien ligero, no era alguien pequeño, era alguien muy grande. Asimismo, pasó mientras estaban ingresando esos pasos hacia donde nosotros, el sonido del caballo empieza nuevamente, que viene hacia nosotros y empieza a correr el caballo, y el caballo se estanca al lado de la finca. Por supuesto, nosotros no veíamos nada. Las linternas, como digo, no volvieron a servir otra vez, no alumbraban casi nada. Lo único que empecé a escuchar yo es que los perros que habían en la finca empezaron a gruñir como locos y se escondieron debajo de la cabaña. Nos asustamos muchísimo porque no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros pensábamos que eran cuatreros, eran ladrones, y empezamos a buscar formas de refugiarnos en algún lado, escondernos y que no nos vean. Sin embargo, no pasó nada. Nadie se asomó, nadie dijo nada. Yo estaba esperando que alguien diga: ¿quién está aquí? Esto es un asalto o alguna cosa, pero nadie dijo nada. Mientras yo me escondía, logré encontrar las llaves del candado de la habitación donde yo me quedaba. Y le dije a Fernando, ingresemos. Y en cuanto ingresamos, cerré la puerta y la tranqué. Le dije, Fernando, ¿te das cuenta de lo que estamos pasando? No hemos visto a nadie, pero sin embargo hemos sentido gente, hemos visto sombras, hemos visto cosas que nunca habríamos pensado ver y menos escuchar. Me dice, sí, porque cuando alumbramos, yo compré las pilas para las linternas y ahora no funcionan y son nuevas. Le digo, exactamente hice yo lo mismo, las compré hoy en la tarde para venir. Cuando ya estábamos dispuestos a dormir otra vez, cuando ya estábamos conciliando el sueño, Fernando me dice, estoy escuchando otra vez que alguien viene. Yo le digo, déjame escuchar.
Y efectivamente, escuché que alguien se acercaba y esta vez se bajó del caballo y empezó a rodear la finca. Empezaron los perros a ladrar, empezaron a gruñir, se escondían. Y esta vez, este ser ingresó al dindel de la puerta. Empezó a mover la puerta para querer ingresar. Y yo me asusté, tomé el machete que tenía ahí a mano, porque como no tenía yo el ingreso a la habitación, al cuarto del abuelito, yo no podía tomar la escopeta. Pero lo que hice fue tomar el machete que siempre había en la habitación en la que yo me quedaba. Tomé el machete y dije, ¿quién es? ¿Quién es? Nadie me respondió. Nadie me respondió, y cuando dije, voy a salir, estoy armado, nadie me respondió. Hubo un silencio, las cigarras, los animalitos del bosque, todo se cayó. Dejó de correr el viento, todo empezó a sentirse vacío, silencioso. Y empezamos a ver, como digo, era una noche donde había neblina, donde no había luna, pero sin embargo empezamos a ver que entre las endijas de las maderas que conformaban la cabaña ingresaba una luz blanca, como que si fuese esta de la luna, pero no había luna y se movía de acuerdo a como que se moviera una persona, y esa luz alumbraba. A lo lejos empecé a escuchar nuevamente ese animalito que mugía con desesperación. Nosotros teníamos ya calculado que la cabaña quedaba más o menos a 2 o 3 kilómetros de distancia del río. Sin embargo, en ese momento el río se lo escuchaba como que si estuviera al lado nuestro. Y se empezó a escuchar a lo lejos un grito, 2 gritos de mujer, 3 gritos. Y nosotros estábamos totalmente desesperados porque no sabíamos qué estaba pasando. Así nos dispusimos a dormir porque no queríamos arriesgarnos tampoco a salir por el miedo de que algo nos pueda pasar. Así nos acurrucamos cada uno en su cama, y el momento que yo me tapo con las cobijas, escucho que en el ático empieza alguien a caminar. Empiezan unos pasos pequeñitos de un lado al otro, a moverse, a buscar por dónde bajar, buscando la puerta del ático para bajar hacia donde estábamos nosotros. Pero cuando yo me levanto para ir a buscar quién era, lo único que sentí es que alguien me arrebataba el machete y lo botaba al piso. Yo no sé qué pasó en esa noche. La cosa es que me senté y me quedé dormido. Fernando igual se quedó dormido, y al día siguiente me dijo, yo no quiero pensar, no quiero saber qué fue lo que pasó. No, me dio demasiado miedo. En eso se abre la puerta de la habitación del abuelito. Yo le digo, abuelito, ¿a qué horas vino? Me dice, no, pero si yo estaba dormido aquí. Le digo, pero yo le llamé en la mañana, yo le llamé al rato que llegué. Me dice, no, yo no le he escuchado, yo estuve aquí siempre, pero es más, me dormí tarde, pero jamás les escuché a ustedes. Que el abuelito es una persona que, a pesar de que le decíamos abuelito, ya murió él, pero era una persona muy sobria, consciente y muy despierto. Entonces se nos hizo más raro que él no nos haya escuchado, y le contamos qué fue lo que sucedió. Cuando nosotros terminamos de contar lo que nos sucedió, el abuelito lo que nos supo decir es que nosotros también fuimos víctimas de la venganza de la vieja del monte, que tal vez quiso llevarse nuestras almas, quiso llevarse nuestros cuerpos, porque asimismo en alguna ocasión alguien se llevó su cuerpo y lo arrojó en el río. Se lo llevó a ella, se la llevaron en el lomo de un buey, de una vaca. Se lo fueron llevando, se la fueron llevando y la arrojaron allá. Y fue justamente una persona que andaba en un caballo, una persona alta,
fornida, que fue la que la atacó. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que las cosas también pueden llegar a ser reales si es que nuestro cerebro se sugestiona. Las cosas pueden ser reales si es que nosotros empezamos a llamar mucho esas cosas. Porque a la final lo que sucedió fue que simplemente nosotros estábamos imaginándonos todo. El abuelito terminó riéndose porque me dijo, ustedes se creyeron eso. Simplemente lo que sucedió es que sí, se escapó un caballo en la noche, yo también me fui a buscarlo y ustedes no se dieron cuenta que estaba yo ahí. Y ese es el final de la historia.